Y los objetivos son los que tienen ahí, que crear y documentar y grabar sería el primer script SQL. En realidad vamos a hacer dos, uno para crear y otro para insertar elementos. Y después posiblemente hagamos otro para hacer una primer consulta. Y después tienen que manejar con destreza los comandos que están ahí en mayúscula, que es siempre es uno para crear y otro para destruir o dropear. Entonces, crear la base de datos, dropear la base de datos, crear la tabla, dropear la tabla, y por lo contrario a insertar filas en una tabla, con insert, sería el delete. Así que con esos tres pasos sería suficiente para la primer clase de hoy. En primer lugar, les quiero dar un contexto a lo que vamos a ver ahora para que no confundan modelos, porque estamos viendo en realidad tres cosas al mismo tiempo. Las tres cosas que estamos viendo al mismo tiempo son, por un lado, estamos viendo el, el modelo entidad interrelación, que es lo que más le estamos dando importancia, que es el modelo, recuerden, es el modelo, el autor, el creador de este modelo es Chen, y que viene de muy lejos, es aproximadamente esto, nació en el año 76 aproximadamente, O sea, y después obviamente se fue mejorando, ¿no? Los últimos conceptos que estamos dando son de fines de la década del 90, principios del 2000. Entonces, pongamos acá 1976, pueden buscarlo y conseguir el paper original que presentó Chen en el año 76, donde presentó este modelo. Nadie en ese momento iba a pensar que iba a ser uno de los modelos más usados por los informáticos. Y luego estamos viendo el modelo relacional. El modelo relacional, el creador es Scott. Y esto es más reciente, en 1979, el largó Code su paper, que también lo pueden buscar, y el original. Después largó muchos más papers y tiene varios libros también. Y después estamos viendo el mapeo, pasar del modelo entidad interrelación, pasarlo, y en realidad se puede hacer viceversa, al modelo relacional. Entonces, si ustedes tienen algo en el modelo relacional, lo pueden pasar al modelo interrelacional y viceversa. Nosotros en realidad lo que les dio, por ejemplo, recién Juan, fue pasar de este modelo, del modelo entidad interrelación, pasarlo pasarlo al modelo relacional, que es lo más habitual, en general se hace así. Bueno, entonces, dentro de este contexto de que estamos viendo en estas dos clases estos tres conceptos importantes al mismo tiempo, lo que el taller de hoy trata sobre esto. Entonces, aquí en todos los talleres, no vamos a hacer taller de otra cosa que no sea de este modelo. Entonces, voy a poner acá talleres como complemento del modelo relacional. Bueno, entonces, bajo esta introducción podríamos ya empezar con el primer taller. Entonces, pero antes de empezar con eso, ya que tengo unos minutos más, vamos a hacer algo muy simple, ¿no es cierto? Vamos a poner una entidad, una interrelación y otra entidad. A esta altura ustedes ya tienen que saber conceptos abstractos, así que no me importan los nombres. Es el conjunto A se interrelaciona con el conjunto B. Y acá le podremos poner un nombre cualquiera, R. Entonces esto es totalmente equivalente a los ejemplos que les dimos ahora, los ejemplos concretos, ¿no? Este es un ejemplo abstracto, donde simplemente tienen que entender que A y B son conjuntos.
Eh, bueno, y la interrelación R. Entonces, vamos a ponerle una determinada cardinalidad arbitraria y de este lado vamos a poner, perdón, vamos a modificar de este lado para que sea más fácil y más análogo a lo que vamos a hacer en el taller. Entonces aquí vamos a mantener 1, 1 y acá vamos a mantener 1n. Entonces, sepamos diferenciar. Esto estamos hablando del modelo entidad-interrelación o el modelo de Chen. Cuando pasamos al modelo relacional, hablamos de tablas. Aquí hay algo importante que lo voy a marcar acá. Hablando de este modelo, podemos hablar de hardware infinito y software infinito. O sea, que estamos hablando, vamos a ponerlo acá, modelo conceptual. Es decir, un modelo de muy alto nivel. En cambio, en el modelo relacional podríamos hablar con cierta soltura de hardware infinito, porque en este momento no hace falta tener el hardware, pero el software no. El software estamos hablando de que vamos a tener un sistema de gestión de bases de datos relacional. Esta R que se pone como prefijo significa relacional y esta sigla significa Sistema de Gestión de Bases de Datos. Bueno, y después cuando se implementa, obviamente el software va a ser limitado y ahí tenemos que lidiar con más cosas. Bueno, pero por el momento nos podríamos centrar en eso. Y cuando pasamos al modelo relacional, entonces aquí se hablaba de entidades interrelaciones, de ahí viene el nombre, la E de entidad y la I de interrelación, es decir, que el nombre del modelo tiene los dos conceptos fundamentales del modelo, y al igual que el modelo relacional tiene como nombre el concepto fundamental de este modelo. No tienen que confundirse esta R con esta I, mucho más que en muchos libros, muchos autores, sobre todo los más antiguos, en vez de usar como traducción de relationship, usaban relación, entonces ponían R acá. Y el alumno o los desprevenidos confundían la R del modelo relacional con la R del modelo entidad interrelación cuando lo escribían en inglés la sigla. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto, como ya dije, es un concepto, es un nivel conceptual, es algo muy abstracto, como lo definió Chen, es una asociación entre dos entidades y punto. En cambio, este modelo, esta R, significa relación en el término matemático, es decir, una relación matemática, es decir, no tiene nada que ver con la I de acá. Entonces podríamos poner acá bueno, lo voy a usar en otra página, así queda más claro. Entonces pusimos nivel conceptual, tenemos el modelo entidad interrelación de muy alto nivel. ¿Y el otro qué será? El modelo relacional. El modelo relacional está a nivel lógico. Es decir, cómo organizamos el nivel conceptual a nivel lógico. Ese es el proceso que estamos haciendo de pasar de un modelo a otro. Un concepto abstracto, un concepto de alto nivel, cómo lo pasamos a un nivel lógico, donde usamos solamente relaciones o tablas. Bueno, creo que con eso queda la introducción para el taller. Vamos a hablar del modelo relacional y del nivel lógico. En el nivel lógico lo que estamos haciendo es implementar las relaciones
en el sentido matemático, y la forma en que lo hacemos con un sistema de gestión de base de datos como el Postgres es implementar tablas. ¿Listo? Entonces el taller de hoy sí va a ser crear tablas. ¿Me quieren hacer alguna pregunta de lo dado? ¿Se entendió como introducción? Perfecto, profe. Sí. Bueno, si ustedes hacen clic acá, van a ir a un enlace. Este es un, bueno, un enlace a Overleaf. Este es un editor de tipo látex, que es lo que uso habitualmente para hacer los papers o los trabajos prácticos para los alumnos. Si ustedes quieren bajarlo a un PDF, tienen que hacer clic acá, descargan a PDF y listo. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo en este otro lugar. Entonces, si hacen eso, bajan este PDF. La ventaja de tenerlo así es que si yo lo modifico, ustedes no, siempre pueden ir a ver la última versión. Bueno, entonces vuelvo a repetir los objetivos y empezamos con la parte A, abrir el PGAdmin y reconocer sus iconos principales. Algo hablé la clase pasada, pero lo vamos a refrescar. Y después crear una conexión al servidor y aprender el ciclo de crear conexión y eliminar conexión. Y algo análogo en el ejercicio 2 con la base de datos. Vamos a crear una base de datos y ustedes creen la base de datos y la destruyen. La creen, la destruyen, y que al principio lo van a hacer seguido porque van a cometer errores y que van a querer empezar en limpio de nuevo, y a veces es más fácil que en vez de estar corrigiendo, lo hago todo de nuevo, más cuando lo tenemos con script. Bueno, entonces con eso a mano vamos a pasar al PGAdmin. Bueno, no sé si ustedes lo ven, pero a mí me está tapando la pantalla esta. Bueno, entonces vamos a ver ustedes tienen que crear una base de datos. Yo ya tengo 5 bases de datos creadas acá. Le ponen en el taller tienen el nombre. Fíjense, una vez que crean la base de datos, practiquen de destruir y volverla a crear, y una vez que pasan eso, en la base de datos van a crear su primer tabla. Para crear la primer tabla se pueden guiar por el anexo que tienen aquí. En el anexo ustedes tienen ahí tienen create table, es el comando que tienen que hacer, y tienen un poquito la sintaxis donde C1, C2 y 3 sería el campo 1, campo 2 y campo 3 o atributos. Así que eso lo pueden completar ustedes. Y ahí abajo tienen algunos enlaces que siempre ustedes con la comunidad tan grande que tiene Postgres lo podrán mejorar o buscar otros lugares. Observen que ya las versiones que tengo ahí son bastante viejitas. Ustedes pueden buscar algo de la versión 12, pero esta parte es inamovible, seguro. Bueno, vuelvo al PGAdmin. En principio van a crear algo. Observen, voy a hacer aquí, un clic en los esquemas. Yo acá tengo muchos esquemas. Esto lo vamos a ver en la clase que viene. En principio no usen esquema hoy, y cuando creen la base de datos y agreguen alguna tabla ahí, por defecto se les va a colocar en un esquema que está por defecto, que es el public o el público. ¿Bien? Entonces... Te interrumpo para avisarte que hace 2 segundos empecé a grabar. Bueno, muchas gracias.
Bueno, igualmente continúo, no repito. Entonces, tenemos en uno de los primeros ejercicios del taller es crear una base de datos. Por defecto, si no especificamos un esquema, lo va a crear en la parte pública. En este ejemplo, yo en la parte pública tengo ya esta tabla, que es la del trabajo práctico, y para que empecemos de cero y poderlo ejemplificar, lo que ustedes pueden ir haciendo conmigo o lo van a hacer más tarde, yo ahora voy a dropear esta tabla. Entonces lo que hice es botón derecho, me aparece el menú y busco acá y aquí está el drop en cascada. En cascada es por si están en esta tabla está enlazada con alguna otra u otras tablas. Entonces le damos clic acá, me dice si lo quiero eliminar, le digo que sí, y observen que ya no la tengo más acá. Entonces ahora podría empezar desde cero con ustedes. Bueno, reconocer un poquito los iconos que tenemos acá. Primero, para crear la base de datos, esto es muy simple, ¿no? Se posicionan acá, botón derecho, y con esto van a poder conectarse o desconectarse al servidor. Con las bases de datos, botón derecho acá, create, y con esto crean la base de datos y le ponen el nombre que ustedes quieran acá o el que dice en el taller que están haciendo, y con eso les va a aparecer la posibilidad de salvar. Si editan algo acá, observen que puse cualquier cosa y ya tengo el botón salvar para crear esta base de datos. Yo acá no la voy a crear, pero es muy fácil esta partecita. Entonces, una vez que tienen el servidor, crean la base de datos y una vez que tienen la base de datos, se posicionan en esa base de datos y empiezan a crear las tablas que ustedes necesiten. Bueno, fíjense en que hice botón derecho ahí en la base de datos de taller, que es la que estoy usando ahora, y también tengo, siempre hagan esta prueba, pues tienen la forma de crear objetos de la base de datos. Bueno, lo que vamos a seguir con un poquito de los iconos o el menú que tienen acá. Uno de los más importantes es este icono que tienen el primero de todo, que es el editor de SQL. Yo hago clic ahí y me aparece una pantalla donde ya voy a poder empezar a editar el SQL. En particular, aquí ustedes pueden empezar a poner el Create Table. También pueden, con este otro icono, pueden abrir las carpetas. Observen que yo ya tengo mi taller aquí, es una carpeta de OS, en Windows, y en particular voy a ir acá a insertar, no, vamos a acá. Le doy clic ahí, los selecciono. Tengan en cuenta que los scripts SQL como extensión son SQL. Le doy clic ahí y me apareció el script, que esto en realidad lo tienen que hacer ustedes, y como verán en un ratito, no es que lo escribí todo yo. Escribí algo, pero mucho de lo que tienen aquí fue escrito en forma automática por el Postgres. Siempre el que hagan un script, que sea posible ejecutarlo todo junto, que no sea un fragmento de código que lo ejecuto una vez y la segunda vez que lo quiero ejecutar me tira un error por algún problemita. Entonces eso es otro trabajo. Por ejemplo, si yo aquí creo la tabla, le voy a dar run, con este icono estamos ejecutando. Aquí me dice que la ejecución fue correcta, tardó 87 milisegundos y demás. Ahora, ¿qué pasa si lo ejecuto dos veces? Si lo ejecuto dos veces, me tira un error. Quiere decir que estaría mal ese script porque es para ejecutarlo una sola vez y después tengo que tocarlo para que pueda servir. Entonces, para que pueda servir este pequeño script, le tengo que agregar lo que aquí está en la línea 2. En la línea 2 hay un drop, o sea,
me estoy diciendo que si existe la tabla, la voy a dropear. ¿Bien? Entonces voy a ejecutar la línea 2 por separado, ya la ejecuté y aquí la acabo de destruir. Entonces vamos a ver si todo eso se... Bueno, aquí no está. Y lo vuelvo a repetir, lo voy a crear de vuelta y ahí me dice que se ejecutó. Y sin embargo ustedes no la ven acá, entonces tengan cuidado que no quiere decir que no esté ahí. Lo que tienen que hacer es posicionarse acá, botón derecho y hacer un refresh. Cuando hacen un refresh es el commit a la base de datos, que lo vamos a ver más adelante, y se hace, aquí aparece la tabla que acabo de crear en el editor de texto en la línea 4, ¿no? En adelante. ¿Se entendió ese circuito que hice? Creo, destruyo y miro que esté correcto y que se haya creado el objeto en la base de datos. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Perfecto, profe, sí, sí. Bueno, recuerden que esto se graba como cualquier otro archivo y hay que ponerle un nombre que se entienda. Aquí está el nombre que le puse, creación del taller 1 y demás. Y siempre el comentario de los scripts se hacen con estos dos guiones. Utilicen siempre las primeras líneas de código para poner el comentario y no obliguen a nadie a leer las 100, 150 líneas de código que tienen habitualmente un script para saber qué hizo. No, se dedican las primeras 3 líneas en un renglón, tienen que resumir qué se va a hacer. Entonces, leyendo el comentario de la primera línea, tengo que saber quién es el creador, cuál es la fecha de modificación y qué hace ese código. Bien, se entendió que hay que dedicarle las primeras 3 líneas en aclarar eso y evitar tener que inspeccionar todo el código para entender qué se hace. Bueno, entonces aquí solamente puse una línea de código, puse la tabla que voy a crear. Podría haber sido más claro, crear la tabla, bla, bla. Bueno, entonces recuerden que de 4 en adelante creo la tabla y en 2 hago el drop. Esto se llama drop condicional, porque hay un if. Lo destruye solamente si existe. Entonces, estando el drop, ahora sí, esto es un script, que yo esto lo puedo ejecutar todas las veces que quiera y ahí me tiro un error por algún motivo. Vamos a ver. Lo puedo ejecutar todas las veces que quiera sin necesidad de... Ahí lo ejecuto todo junto, sin necesidad... Me parece que al drop le falta un punto y coma, no llego a mirar bien, pero... No debería necesitar eso, pero vamos. Bueno, déjenme ver de qué está pasando ahí. Lo importante es volver a hacer lo que hice recién. Dropeo por separado. Me dice que es todo correcto y separadamente hago el create table. Y me dice que es correcto. Al hacerlo todo junto me está saliendo un problemita. Tendría que ver, posiblemente me falte el public aquí. ¿Se usa paréntesis para...? Discúlpame, ahí corrió todo junto sin ningún problema. Me faltaba public, nada más, esta palabrita reservada. Igual que acá. Listo. Bueno, por las dudas, ya que corrí todo, vuelvo aquí a Tables, botón derecho y hago el refresh. Listo. ¿El alumno que me preguntaba? Sí, se usa paréntesis para los datos de la tabla. Sí, como está acá. Hay un paréntesis que abre y otro paréntesis que cierra, sí. Bueno, y les decía que no escribí todo. Hay cosas que no hay que recordarlas de memoria. Y una vez que ustedes crean la tabla con lo básico es el create table, eso sí lo tienen que saber, y los nombres de los atributos y el tipo de dato, ¿no? Es siempre lo mismo.
nombre del atributo, el tipo de dato. Podríamos poner algo not null, por ejemplo, se le agregaría, el valor por defecto, se podría agregar algo. En general escriban como lo dice en el taller, no escriban estilo chorizo. Estilo chorizo le digo cuando el alumno me escribe todo esto en un solo renglón o en 2 renglones, no, usen una forma ordenada, los atributos están encolumnados, el tipo de dato también traten de ponerlo en forma encolumnada, y cuando tengan algún error, si son prolijos, ese error lo van a conseguir enseguida, porque se van a dar cuenta que si omitieron una coma o no la omitieron, cosa que si lo escriben sin estructurar, sin dejar sangrías, es muy difícil encontrar un error. Bueno, entonces, ¿cómo haríamos para generar este código? Y bueno, me voy a la tabla, a pago de contribuyentes, botón derecho, y aquí vamos a los scripts. Esta partecita de script, recuerden que ya vimos el drop, ahora vamos a ver los scripts. En este caso vamos a poner create. Entonces, con create script me aparece por defecto el código que genera el Postgres cada vez que creo una tabla. Entonces, lo que podemos hacer es, en general acá, observen que me lo generó distinto. Yo estoy trabajando con distintas versiones. Una pregunta tonta. Sí, Cuando abrí el PGAdmin, me pidió la clave de antes, la usé, funcionó perfecto. Cuando quise abrir el servidor de nuevo, porque lo dejé inactivo, me pide la clave de vuelta del mismo puerto, de todo igual, pero ahora no me la acepta. Y por lo que estoy viendo, a varios compañeros le pasó, o sea, le está pasando ahora. No, no hay problema. Saco, o sea, literalmente lo saco, lo cierro, lo vuelvo a abrir, me acepta, entro todo bien y me pide después un rato la clave de vuelta y ya ahí no me la quiere aceptar. Mi problema, capaz que te sirva, yo lo acabo de arreglar el inconveniente que tuve, que no podía entrar. Ahora ya mismo entré a lo mismo lugar donde estamos acá con la clase, me pude poner al corriente. Desinstalé todo, instalé de nuevo, pero le cambié la carpeta, le cambié la ubicación donde instalé. Y en la parte de datos le cargué una carpeta nueva, le puse un nombre cualquiera y me pido las contraseñas de nuevo, el puerto de nuevo, lo instalé y pude entrar sin ningún problema. O sea, lo arreglé así. Capaz que te sirva, no sé. Yo de todas formas lo que voy a hacer, observen el proceso para irme. No hace falta hacer esto, pero pueden hacer una desconexión con la base de datos. Ahí me desconecté y después ya con esto lo cierro y me voy. Entonces, para simular lo que están haciendo, para abrir la base de datos, esto es porque lo preparé yo desde antes, ¿no? Pero ustedes vayan a donde instalaron el pgadmin, hacen clic ahí, pueden ir a las carpetas, no necesariamente lo tienen el icono ahí, anclado, yo lo tengo anclado ahí. Y bueno, y tiene que aparecer esta carpeta. Una vez que aparece esta carpeta, hacen clic en servidores, les aparecen los servidores que han creado. En este momento estoy trabajando con el nuevo servidor, ahí me va a aparecer que ponga la contraseña. En mi caso siempre respeto la misma contraseña para Postgres, y me dice si la guardo, acá le digo que no. Y después, bueno, aquí tengo la carpeta de base de datos, hago clic acá y me aparecen mis bases de datos. Hago clic en taller porque sé que mi trabajo para el día de hoy lo tengo acá. En taller hago clic aquí en esquemas y les dije que en la parte pública tengo las tablas con las cuales estamos trabajando. Hago clic acá y aquí está la tabla que acabamos de crear hace un ratito, pago de contribuyentes.
Ese es todo el ciclo, ¿eh? Después podríamos seguir, ustedes siempre van a hacer esto, van a ir al editor de texto, en el editor de texto hacen clic acá y van a abrir las carpetas de OS donde guardan los scripts, ¿eh? En este caso yo tengo, después vamos a abrir otra, selecciono esto, es esto. Bueno, espero que les haya ayudado. Esto es lo que tienen que lograr ustedes después de una instalación exitosa, ¿eh? Si hay Profe, sí, después una consulta. adelante. Quiero crear un servidor y me dice que tengo que editar el nombre del host o agregar una dirección o el servicio. Poné localhost y que tu máquina sea el servidor, localhost, ¿eh? Ese es el... ¿Pudiste? Obviamente te pide el nombre y otras cosas. Bueno, retomando la clase, para generar el código correctamente y copiarlo en el script, lo que pueden hacer es botón derecho acá, van al script, create script, y les aparece una ventana con el código que genera en forma automática el Postgres. Entonces lo que yo puedo hacer es copiar esto, con control C lo estoy copiando, ya esto lo puedo cerrar, lo cierro con esta crucecita que hay acá, me voy a mi script y acá lo pego. Y observen que creo que es lo mismo, pero por la duda lo vuelvo a pegar y listo. Cambió algo aparentemente, ¿eh? El código me gustaba más el otro, esto es como que tengo que está más con más complejo, ¿no? Pero este es el código que me genera y ejecutando esto es lo mismo que hicimos antes, ¿eh? Con esto dropeamos, siempre observen la salida, tengan cuidado que ustedes pueden estar acá y los mensajes de error, de warning o de ejecución correcta me aparecen en mensajes. Y con esta partecita crean el objeto y listo. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿es básicamente lo mismo si yo le doy el clic derecho a tabla, si puedo crear tabla? Sí, sí, incluso tenés un editor gráfico, una ayudita gráfica para hacer eso. Bien, también lo pueden hacer así. El compañero está preguntando, hacer clic acá, botón derecho, Create Table, se van acá y aquí empiezan a poner el nombre y el campo por campo. Observen que aquí le ponen public a partir de la clase que viene, aquí tienen que poner el esquema que ustedes creen, ¿eh? Otro esquema, no usar public siempre porque a lo largo del cuatrimestre va a ser un desastre eso, ¿eh? Entonces la idea es que guarden cada cosa en un lugar distinto, cada taller en una carpeta distinta, en un esquema distinto. Bueno, cancelo esto. Y después acá van navegando columnas y aquí van agregando con el signo más fila por fila, ¿eh? En general, si ustedes tienen un template, una maqueta, es más fácil copiar y pegar un ejemplo que tengan que estar acá marcando cada una de las cosas y salvo las primeras veces. ¿Qué tipo de datos sería similar al varchar? Porque no lo encontré ahí en la interfaz gráfica. El char, poné Varchar. Barshin, como está ahí, character Barshin. Ah. ¿Vos, character, querías poner entre paréntesis la cantidad de caracteres? Claro, o sea, yo pongo varchar, no sé, el número de caracteres 20, 30, según lo que... No, eso es muy antiguo, no. Poné Barshin, que es como si fuese variable, entonces te va a aceptar cualquiera. Si no, imagínate en una base de datos donde vos tenés 800 tablas, y vos tenés un campo que tiene char 10 campos. ¿Y quién va a recordar el numerito 10? Si el otro atributo tiene 11, el otro tiene 12, el otro tiene 13, no podés manejar todo eso. Y entonces la forma elegante de zafar de los números mágicos puestos dentro del Create Table es con el Barshin. Bien. Y en general podrían llegar a ser más eficientes incluso, porque
No, es como si son muy extensos, no necesariamente físicamente los va a cargar en la tabla, sino simplemente sería un enlace a otro lugarcito. Bueno, con eso vimos la construcción de esto y ahora vuelvo al taller. Déjame que agregue algo, Gus. De todas Adelante. formas, por compatibilidad, el varchar existe, ¿eh? Funciona perfectamente. Sí, por ahí pusiste el varchar con paréntesis o con corchete, cambiaste algo. Bueno, vamos a hacer, antes, podríamos hacer insertar algo, ¿eh? Entonces el punto 3 lo doy por hecho, ¿eh? El 2 está hecho. Guardar el script, ya saben cómo hacerlo y abrirlo también. Dar debajo de una tabla es muy sencillo, ya lo hicimos también, el drop de la tabla, así que vamos a pasar al punto 6. Insertar datos. La palabrita reservada que tienen que saber del SQL es el insert. Esto también se los podría haber pasado, se lo voy a pasar ahora. Voy a mi pgadmin y en general traten ustedes de tenerlo prolijo, o sea, un script para crear las tablas, piensen en una tabla de base de datos, una base de datos pequeña de 40 tablas. Bueno, una forma elegante es tener un script de creación y otro script para cargar la base de datos, ¿eh? No mezclen la creación con la carga de datos porque son dos procesos distintos. Entonces yo aquí voy a ir a mis carpetas y voy a ir a mi script de insertar. Acá está, un script de insert. Ustedes este script lo van a empezar de cero. Entonces la palabrita reservada del SQL es insert into y aquí le sigue el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es pago de contribuyentes, le anteponemos el esquema y si es necesario se le puede anteponer el nombre de la base y si es necesario se le puede anteponer el nombre del servidor. Bueno, una vez que tienen esta palabra reservada seguidas del nombre de la tabla, en la forma en que lo van a insertar ponen la lista de atributos. La palabrita reservada values y después separado por coma cada una de las filas que quieren insertar. Observen que cuando algunas tienen comillas y otras no. Las que tienen comillas es porque en el create table están como varchar, ¿eh? En cambio las que no tienen comillas es porque en el create table fueron definidas como, en este caso, enteros. Bueno, una cosa importante, y no sucede muy a menudo en SQL, conozco en 2 situaciones solamente, 3 situaciones en que pasa esto, el orden tiene importancia. O sea, ¿cuál es el quit? El quit es el que está en esta posición. Voy al values, el quit es este. ¿De acuerdo? El año es el segundo. Si yo cambio el orden acá y no cambio el orden del values, estoy haciendo un lío bárbaro y posiblemente me dé error por tipo de dato incompatible. Y si en el peor de los casos son del mismo tipo de dato, se va a producir un error más adelante que posiblemente sea más difícil de detectar. Entonces tengan mucho cuidado cuando ponen este orden de seguir el mismo orden dentro del values. ¿Se entendió eso? Es una relación el primero con el primero, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, el último con el último. Si yo cambio el orden en alguno de los dos,
el motor de la base de datos no es tan inteligente como para darse cuenta. Y o me tira un error si son tipos de datos compatibles, o se toma como serio el engaño que le estamos haciendo. Bueno, entonces voy a ejecutar estas líneas de código. Se ejecuta siempre con el mismo icono. Observamos que el mensaje me dijo que insertó 3 tuplas, perfecto, y el tiempo. Y entonces lo voy a ir a ver. Para ir a ver, ya lo tengo sombreado acá, podría ser el segundo icono de acá, View Data. Entonces vamos a ver los datos y no me aparece nada. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a hacer un refresh. Dice que no puede encontrar la tabla. Empecemos de vuelta. Y ahí me apareció. Y volví a hacer un refresh. No, creo que ahí lo había hecho sobre el table, sobre la propia tabla. Entonces estas son las 3 filas que acabamos de insertar. Vamos a ir a nuestro script, que es este, y observen las 3 filas que le habíamos insertado, es la que tenemos aquí abajo. Y aquí tienen el primer consulta SQL del curso, ¿no? La que tienen acá arriba. Es un select asterisco from public y el nombre de la tabla. El asterisco es el comodín, significa mostrar todos los atributos. Y seguido del from se le pone la tabla sobre la cual quiero hacer la consulta. Bueno, ¿alguna pregunta de esta partecita? En resumen, insertamos 3 filas y las visualizamos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo veo el output? ¿Dónde tengo que tocar? Este icono que dice View Data. Bien. Y ahora les iba a enseñar otra forma de hacer lo mismo. Bueno. Profe, no entendí cómo hizo el insert. Muy bien. El insert tenés que hacer clic en el editor de texto y acá empezás a teclear insert, into y el script que te mostré. Bien. Una vez que lo tenés, lo grabás con este símbolo y ya te quedó el script. Y lo ejecutás, si sale error, lo vas modificando hasta que sea un script correcto. Cuando terminás ese proceso, lo que te va a quedar es lo que tenés acá. ¿Bien? Una pregunta, si un tipo de dato es no nulo, prácticamente sería como decir que es obligatorio. No nulo, no. Sí, sí, te está diciendo que es obligatorio poner el dato. Correcto, sí. Puede tener un valor default también. Bueno, pero es un dato al fin, es un dato al fin, sí. Sí, claro, pero no necesitas ponerlo en el insert. Si no lo mencionás en el insert, toma el valor default. Ah, bien. Sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita de este proceso de insert into y visualizar los datos? Bueno, les voy a decir otra forma de visualizar. Hasta ahora entonces tenemos el script de creación de tabla y este que es para insertar. Otra forma es, me posiciono en la tabla, vamos al botón derecho y donde hoy les mostré el script, que nosotros vimos el script de creación, aquí tienen todos los que necesitan. El de insert lo tienen aquí, si quieren uno de consulta lo tienen acá, si quieren para deletear y si quieren para modificar. El que acabamos de ver es de insert, así que voy a hacer clic acá. Y ahí observen que me aparece una gran ayuda. Me pone
insert into, ya está todo escrito. Lo único que tengo que hacer es ponerme a escribir acá los datos que quiero insertar. ¿Se entendió esta otra forma más fácil para insertar valores? Sí, sí, mejor. Bien. Recuerden que si quiero insertar más cosas, no hace falta volver a escribir values. Basta con poner una coma y seguir escribiendo lo siguiente. Bueno, ¿qué pasaría si quiero insertar miles de filas? Y bueno, hay otras formas. Por ejemplo, creo que lo tenía aquí, en el insert. Lo pueden, observen que acá tengo una sintaxis en la línea 7, un copy, una tabla que puede ser cualquiera que tengamos en nuestra base de datos, from, y acá le pongo el path y un nombre de archivo que podría ser otro archivo. Ese archivo es un archivo formato CSV. Cualquier planilla de cálculo que ustedes tengan, siempre van a tener la opción de grabarlo o exportarlo a un archivo CSV. ¿Qué es un archivo CSV? Es un archivo de texto, donde los campos se separan con algún símbolo. En general usamos nosotros el punto y coma. Si es del mundo anglosajón será una coma. Y puede tener el encabezado de la tabla o no lo puede tener. En este caso, yo voy a copiar un archivo que ya tengo en mi base de datos, donde el delimitador, esta es la palabra reservada, es el que pongo acá, y le estoy diciendo que es del tipo CSV, y le estoy diciendo que tiene el encabezado, y le estoy diciendo que use el encoding, o sea, el conjunto de símbolos Latin 1. Podría haber usado el UFT8, el Windows 1132, si mal no recuerdo, que son los que usamos más habitualmente. Entonces, con una línea, en definitiva, yo puedo cargar una base de datos de miles de líneas de código, cargar una planilla de cálculo con miles de líneas de código. Esa planilla la paso a un archivo CSV con la misma planilla, y eso por un lado. Y después vengo al Postgres, y el Postgres con una línea de código como la que tienen aquí en la 7, estoy cargando esa base, esa tabla que la hice con una planilla de cálculo, la estoy cargando a una tabla de mi base de datos. ¿Se entendió esa forma de hacer una carga de los datos con un copy? ¿Cómo sería una planilla, por ejemplo, de Excel, que tendría que ser con clave de valor más o menos, cada línea? Como las tantas que vos hiciste, no hay ninguna diferencia. ¿Trabajaste con Excel alguna vez? Sí, pero no sé si tiene que ser toda cualquiera de esas tablas la pasás a CSV y ya está preparada. ¿Bien? No hay ninguna... ¿Siempre tiene que ser única extensión CSV o puede ser XML también? Mira, archivo de texto podría ser otro tipo de archivo de texto, pero en definitiva no veo el motivo para no trabajar con un archivo CSV. Obviamente, si le pones un archivo tipo Excel directamente, salvo que exista un API, no lo vas a poder hacer directamente. ¿Bien? En general, los archivos planos es la comunicación no solamente con las planillas de cálculo, sino con muchísimos productos, software que hay para tratamiento de datos, minería de datos y demás. Bueno, me faltaría darles este icono que tienen acá, el último. El último es para bajar los datos, la tabla, a un archivo CSV. Entonces observen que podríamos hacer lo contrario de lo que les acabo de contar.
les conté recién, de una planilla de Excel, pasarlo a un archivo plano y del archivo plano lo copio a mi base de datos. El camino inverso sería, me voy a mi tabla, vamos a la tabla, la tenemos aquí, voy a este icono, lo voy a bajar a mi PC como un archivo plano, ahí lo bajé, hago botón derecho acá, para que me lo muestre en carpeta, y este es el archivo, observen la hora, que es esta hora, es el archivo que acabo de crear, ¿de acuerdo? Si este lo abren, yo uso este editor de texto, en general no usen, cuando trabajan con archivos CSV, no usen el Word o cosas parecidas, porque siempre, en forma invisible al usuario, es posible que les inserte caracteres extraños, fin de línea, por ejemplo. En cambio, con los con Edit Note++ no van a tener ese problema. Entonces hice clic ahí y observen que tengo los 3 insert que vimos en el script, más una línea, aquí la línea 1, que es el encabezado. Este es el archivo CSV que acabo de generar a partir de la tabla que también creamos recién. ¿Se entendió este otro circuito? Sí, profe. Sí, profe. Tengan en cuenta que es importante esto, porque todo lo que ustedes puedan saber de trabajar con una planilla de cálculo, lo van a poder potenciar con esto, que en cualquier momento lo van a poder pasar a una base de datos y viceversa. De la base de datos lo van a poder exportar y trabajar algunas cosas desde una planilla Excel. Por ejemplo, si yo quiero graficar algo, hay formas de hacerlo desde Progress, pero rápidamente ustedes podrían sacarlo a un archivo CSV, ese archivo lo leen con la planilla de cálculo y hacen las gráficas que ustedes quieran. Y obviamente es muy útil cuando tenemos miles de líneas, ¿no? Cuando hay miles de líneas no voy a estar escribiendo 1000 veces values y editar línea por línea después, ¿no? Bueno, incluso pueden hacer ya base de datos para demos, con la planilla Excel pueden generar valores aleatorios y con eso lo cargan y tener tablas interesantes para trabajar y poder hacer consultas. Bueno, entonces yo esto lo voy a cerrar. Y con eso entonces está enseñado cómo bajar una tabla a mi PC y dejarla disponible para después cargarla con otros programas. Bueno, algo más que podríamos ver, vamos a ver, botón derecho, volvemos a Script, entonces vimos el Create y vimos el Insert. Vamos a ver un Select Script. Observen que esto es muy útil cuando, por ejemplo, tienen una tabla con 70, 80 atributos. Entonces ya con esto me quedan los 80 nombres escritos para poder trabajar de ahí en más con esos nombres. Pero en principio lo que acabamos de hacer acá es crear un script de consulta que es básico. Esto es listar toda la tabla, ni más ni menos. Entonces lo ejecuto y abajo me aparece de nuevo la tabla. Esta es la sintaxis más básica de SQL, la mínima yo diría, que tenemos un select y un from. Nada más, select from es lo mínimo que tenemos. Yo copio eso y lo voy a pegar acá abajo. Y en vez de poner todo esto, voy a poner un asterisco como estaba antes, es lo análogo. La línea 4 es análogo, en este caso, a la línea 1. Ejecutamos esta partecita y me aparece la misma tabla. Siempre vean acá que sea exitosa la corrida. Bueno, y después... con esto, más adelante vamos a poner que se puede poner condiciones. Por ejemplo, le voy a poner que la cuota
sea igual tengo que cambiar el teclado. Entonces que la cuota sea igual a, pongamos, la 8. Entonces ejecuto esto y el resultado de esta consulta es seleccionar todos los atributos de la tabla contribuyentes donde la cuota sea igual a 8. Entonces de las 3 líneas que están ahí abajo me va a mostrar solamente la fila 2. Ejecutamos esto y efectivamente me quedó la fila 2, que es la que se está mostrando ahí abajo. ¿Se entiende cómo escribir unas mini consultitas en SQL y visualizar el resultado? Sí, sí, perfecto. Bueno. Con eso estamos terminando el taller. Eliminar, se los voy a dejar a ustedes, vayan ahí al script y básicamente van a tener que hacer algo parecido a esto. Se posicionan acá, o cuando no hace falta hacer esto, directamente lo podrían deletear, pero siempre acá me da una ayudita este código que para mí es útil y evita confusiones. Entonces, con eso podría poner la condición, por ejemplo, la misma que puse hoy, where cuota igual a 8, y con eso elimino la fila que mostré antes. Volvemos al taller. Bueno, el 8 ya está, grabar su tabla, un archivo CSV. Abre el archivo con una planilla de cálculo, es lo que les había dicho hoy que es importante que lo hagan y porque van a potenciar 2 grandes herramientas, las que están aprendiendo este cuatrimestre y otras que ya las saben usar, que son las planillas de cálculo. Y desde el Postgres copié su planilla, que es el código que les di hoy. Bueno, yo creo que con eso está una mirada muy completa de todo el taller. Lo que les pido es que practiquen y tengan facilidad para eso, ¿no? Crear tablas, destruirlas, insertar y consultas pequeñas. Hay otras cositas, por ejemplo, yo esto ahora lo voy a cerrar. Podríamos poner el explain me da un plan de acción de este gráfico, me tiró, que básicamente me está diciendo que para ejecutar esta consulta está haciendo un full scan table, una recorrida de arriba para abajo de toda la tabla. Bueno, y después los iconos principales los hemos visto. Los otros son muy triviales, ¿no? El grabar y buscar, y recuerden que es uno importante. Bueno, por mi parte